La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. El debate por la ley de presupuesto, la ley madre de todo gobierno, avanza en el Parlamento. Realizada la clásica sesión en la que el equipo económico comparece, ahora son los restantes ministerios e incisos del Estado los que son recibidos por la comisión respectiva. Con el paso de los días, varias dependencias del Estado constatan que sus necesidades no fueron plenamente contempladas y en algunos casos hasta directamente ignoradas. Uno de ellos es el sistema de justicia. Una nota de La Diaria del pasado miércoles dio cuenta que de los 714 artículos que tiene el proyecto, únicamente 11 refieren al Poder Judicial, donde se contemplan solo 2 de los 24 juzgados solicitados. El presidente de la Suprema Corte dijo que no les es posible seguir sosteniendo su misión con recursos congelados, ya que los mismos no han experimentado un crecimiento real respecto al producto en los últimos 30 años. Y la situación es similar en Fiscalía. La misma crónica menciona que este órgano había realizado 19 solicitudes, de las cuales únicamente 4, y una de ellas de forma parcial, fueron tenidas en cuenta. Entre lo que quedó por el camino, se destaca la creación de un equipo de apoyo de 8 fiscales adscriptos o la instalación de 2 fiscalías especializadas en estafas. Para graficarlo aún mejor, el presupuesto del sistema judicial asciende al 1,09% del gasto del gobierno central y habían solicitado llevarlo al 1,40%. En el caso de Fiscalía ocurre algo similar nuevamente. El aumento del presupuesto representa el 2% del gasto anual de esa dependencia. Entonces, ¿qué lugar ocupa y qué importancia tiene en el sistema político el sistema de justicia? ¿Y cómo se respalda su actividad con los recursos necesarios? Lo conversamos en nuestra entrevista central con María Elena Maynard, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, y con William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctora Maynard, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. A todos, buenos días al doctor Rosas, que lo veo por allí, hacía tiempo que no nos veíamos. Y bueno, y sí, estamos todos manifestando una seria desconformidad, ¿verdad?, con el presupuesto, con el proyecto de presupuesto, en el cual no se recogen, yo le diría que ni la quinta parte de todo lo que se ha solicitado a los efectos de tener no un sistema de justicia óptimo, sino un sistema de justicia aceptable, digamos, ¿no? Uh-huh. En más de 30 años, el Poder Judicial se ha caracterizado por manejarse con los rubros y recursos que tiene, transponiendo de un lado a otro, suprimiendo juzgados y creando otros, pero nos faltan todos los recursos, nos faltan desde jueces, más juzgados obviamente, es un sistema de justicia que hoy por hoy está saturado, no hace falta ni irse mucho más atrás. Las cuestiones que están sucediendo en materia de violencia doméstica, en materia de violencia de género, son inabarcables. Estamos hablando, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, un juzgado especializado en violencia doméstica de Montevideo, en un turno de una semana, atiende más de 100 casos. Uh-huh. Un juez solo con 100 casos. Atiende más de 50 llamadas diarias, de las cuales tienen que discernir cuáles llamadas son urgentes, cuáles no. Usted por una llamada, o sea, imagínese, va una persona a hacer una denuncia a la seccional porque su pareja o su marido ejerce violencia de género, ejerce violencia física, psicológica, lo que fuera, ya va en un estado, ¿verdad?, alterado a hacer una denuncia, supongo yo, se la transmite al policía, el policía recepciona, ¿verdad?, toma lo que le dice la persona, y ese policía es el que a su vez se lo transmite al juez, y el juez mágicamente, ¿verdad?, tiene que resolver, después de escuchar la llamada 49, 50, 60 del día, si ese caso es urgente o no, uh-huh, con no más elementos que una comunicación telefónica, ¿sí? Claro. Porque en realidad la ley de violencia de género, la ley 19.580, establece que el juez debe convocar audiencia dentro de las 72 horas. Antes de esas 72 horas tiene que tener el informe de evaluación de riesgo, que honestamente nunca está el informe de evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque se hacen, acá en Montevideo, por ejemplo, se hacen 6 informes por día. ¿Por qué? Porque el técnico
no es una máquina que usted le mete la información y saca el informe mágicamente. El técnico tiene que estudiar, tiene que citar a las partes, tiene que mirar el expediente, tiene que ver los antecedentes. Bueno, no sé, todas las cosas que tiene que hacer un técnico que emite una evaluación de riesgo, que sabrá el técnico que tiene que hacer, tiene que estudiar el caso y tiene que hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que tampoco es la verdad absoluta, ¿verdad? Porque estamos hablando de una entrevista que dura determinada cantidad de tiempo y emite una evaluación de riesgo, dice, bueno, esta situación tiene riesgo alto, esta situación tiene un riesgo moderado alto o tiene un riesgo bajo. Y en base a eso se toman las resoluciones en la audiencia de las 72 horas. Todo eso que parece tan fácil y tan mágico lleva mucho tiempo, ¿sí? Y los juzgados estamos, los jueces, yo soy ministro del Tribunal de Apelaciones en Familia, Sí. y los casos de violencia doméstica, violencia de género, bueno, temas con niños, artículos 117, 132, son todo lo que llueven todos los días, son las apelaciones que van al tribunal. Y realmente admiro, siento admiración dentro del acierto y el error, siento admiración por los jueces, cómo trabajan con lo que tienen, con lo que pueden. Claro. Vamos haciendo campaña. Doctora, Sí. Voy a saludar ahora al doctor William Rosa, ¿Cómo no? para también, porque justamente les iba a pedir una primera mirada, la primera pregunta. Bien. Doctor Rosa, buenos días, y bueno, ya que estamos, una primera mirada sobre el presupuesto, porque advertí que mientras la doctora Maynard iba hablando, usted asentía en muchos casos algunas de sus afirmaciones. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, María Elena, también. Buen día. Hemos tenido el gusto de compartir trabajo en el juzgado acá en Montevideo. Y creo que a todos los que estamos en el sistema de justicia nos consta totalmente esto que decía la doctora Maynard, en un 100% cada una de las palabras y las dificultades. Y cómo cuando aparecen hechos que son graves, ahí recién hay una mirada desde el sistema político hacia las instituciones del sistema de justicia, pero casi siempre es buscando una responsabilidad, ¿no? Respecto de qué se hizo, qué no se hizo. Y esa mirada no aparece cuando son estas instancias. Lamentablemente, desafortunadamente, de forma horrible, una situación como esta coincide con el momento del presupuesto, en donde ahora creo que nadie dentro del sistema político puede hacerse distraído. Claramente, creo que ya después de 10 años en esta tarea gremial y utilizando todos los mecanismos diplomáticos para hacer comprender al sistema político de qué estamos hablando respecto de las necesidades que se dan en el sistema político, en el sistema de justicia, creo que uno tiene que ser lo más directo y contundente posible. Acá hay mucha gente dentro del sistema político haciéndose los distraídos respecto de esta situación. Cuando uno va a hablar, porque a mí me ha tocado ir a hablar con todos ellos y dicen sí, comprendemos totalmente. Pero a la hora de poner en negro sobre blanco esas necesidades, cómo se disminuyen, o sea, pasar de la preocupación a la ocupación, por arte de magia desaparece el interés, y cuando vemos las normas del presupuesto respecto del Poder Judicial y comparamos lo que solicitó el Poder Judicial, es una miseria. Cuando comparamos lo que pidió la Fiscalía con lo que está en la ley de presupuesto, es una miseria, y esto se repite año tras año, ley de presupuesto tras ley de presupuesto, rendición de cuentas tras rendición de cuentas. Entonces, creo que la mirada es esa, la mirada es que no puede haber más mirar para el costado respecto de lo que pasa en el sistema de justicia, sobre todo lo que diría que tienen que demostrar las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es ser coherente con lo que prometen, con lo que exponen públicamente y con lo que le dan a estos organismos, porque la contrapartida que tienen el Poder Judicial y la Fiscalía, que si bien son independientes, el Poder Judicial es independiente, a la hora del presupuesto dependen de la voluntad política, ¿no? Entonces ahí se da este juego en donde siempre el sistema de justicia queda relegado.
He tenido más chances de entrevistarlo a usted, doctor Rosa, que la doctora Maynard, pero Maynard fue muy contundente cuando arrancó su comentario diciendo que el sistema estaba saturado. ¿Es una visión que se comparte en la Fiscalía, obviamente, esto? Sí, absolutamente. Creo que porque aparte hay una raíz común que es más amplia en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no solo tiene la competencia que tenemos nosotros, que es en lo penal, sino también que abarca todas las áreas en cuanto se pide el ejercicio de derechos, o sea, se acude al sistema de justicia y el sistema de violencia basada en género, en vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, también se ve replicado. Y esto incluye la situación de los juzgados y también la situación de la Defensoría Pública. O sea, tenemos a diferentes brazos del sistema de justicia expresando absolutamente lo mismo. Uno lo grafica con ejemplo, lo graficaba la doctora Maynard con ejemplo, yo lo puedo graficar con ejemplo, porque las estadísticas, que son tan elocuentes como los ejemplos, parece que no han servido para convencer a las autoridades de que hagan algo, ¿no? Doctora, en el caso de que se lograra un refuerzo presupuestal mayor, digamos, que se pudieran cumplir alguna de las expectativas que la Suprema Corte de Justicia planteaba en el mensaje presupuestal, ¿cuál sería el destino? ¿En qué mejoras concretas o qué mejoras concretas veríamos en el sistema, en el Poder Judicial, si accedieran a mayores recursos? A mayores recursos y a tener cierta independencia para manejar esos recursos, ¿no? Que es lo que establece el artículo 1 del proyecto que remite la Suprema Corte de Justicia. Porque la independencia económica es fundamental, o sea, no podemos estar sujetos a observaciones de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas cuando se quieran transponer rubros, porque el Poder Judicial tiene que administrar los rubros que se le adjudiquen. Cuestión que está limitada porque hay un control que ejerce directamente el Poder Ejecutivo. Creo que lo fundamental, los recursos, yo no soy ministro de la Corte ni destino los recursos, no es mi función, pero creo que lo fundamental es la creación de más juzgados, pero no solo juzgados por jueces, porque necesita todo un equipo de juez para trabajar. El juez no trabaja solo. El juez necesita actuarios, el juez necesita, en el caso de violencia de género, por ejemplo, más médicos psiquiatras, bueno, en penal también, psicólogos, asistentes sociales, funcionarios. Hay todo un equipo que trabaja con el juez para que el juez pueda cumplir su función. Esa es la función de todo el equipo que trabaja con los jueces. Y bueno, y yo creo que ese es el primer lugar al que tenemos que acudir, a la creación de sedes suficientes, no sé si suficientes, pero por lo menos alguna más para que pueda cubrir este requerimiento que hoy por hoy hay en esta materia. Esta materia, porque yo hasta no hace mucho estuve trabajando en la OPEC, era juez letrado penal, y bueno, más o menos el trabajo está bastante bien repartido. En la OPEC, cómo está organizado, se lleva bien a nivel de Montevideo. El interior es otro mundo, en el interior se trabaja muchísimo más, porque por lo general hay universalidad de competencias, usted tiene más de una competencia. Aclarémosle a la audiencia, doctora, qué es la OPEC, sí, porque tal vez no todo... La OPEC es la oficina central donde están concentrados todos los juzgados penales. Ajá, bien. Se lleva el trabajo, se lleva bien, pero, oh sorpresa, cuando pasé ahora al Tribunal de Familia, y fíjese que se creó por suerte un tercer tribunal, el año pasado, de familia, que abarca todo el país. Además, los tribunales de familia tienen competencia en apelaciones de todo el país. Es imposible, es inabarcable el trabajo que hay. Y ese trabajo viene de las sedes letradas de primera instancia de todo el país, incluido Montevideo. Y hoy por hoy, yo creo que la mayor parte de los casos están concentrados en este ámbito, ¿no?, de familia. Pero claro, es como dice el doctor Rosas, también hay otros ámbitos. Tenemos jueces, porque claro, lo que se ve más es lo penal, ¿verdad? Pasa algo y bueno, la prensa obviamente, pasan cosas graves y se visibiliza todo lo grave. Pero tenemos juzgados civiles, tenemos juzgados laborales, tenemos juzgados de familia, tenemos juzgados penales, tenemos un montón de materias, contencioso administrativo, tenemos un montón de materias que abarca lo que es el Poder Judicial. Pero creo que las materias referidas a lo social hoy por hoy son las que tienen más carencias. Uh-huh. Doctor Rosa, perdón. Sí, quería hacer un comentario más. Por favor. Que el otro día adelante. La doctora Botero lo decía muy bien, que yo la escuché en una charla que dio, creo que era Botero que lo decía,
que los que se visibilizan son los casos que salen mal, que resultan mal, ¿no? Pero hay que pensar también en todos aquellos casos que se judicializan y se encaminan, ¿verdad? Y no terminan de una forma violenta. Porque obviamente parece que todo en el Poder Judicial está mal, todo se hace mal, ¿verdad? Porque lo que se ven son los casos estos, los homicidios, cuando hay esta violencia de tipo vicaria ahora, bueno, todo esto es lo que se ve. Pero hay un montón de trabajo de un montón de operadores y de un montón de ONG y gente que colabora con el Poder Judicial que permiten que esto no sea una cuestión de todos los días, ¿verdad? Eso lo quiero hacer ver, porque siempre se ve lo malo y no se ve la parte positiva del trabajo que hacemos a diario, ¿no? Discúlpame. No, William. está bien. Doctor Rosa, la misma pregunta para usted. En el caso de que la Fiscalía, a través de el presupuesto, pudiera acceder a mejores y mayores recursos de calidad, también como mencionaba la doctora Maynard, ¿hacia dónde irían y en qué el ciudadano podría verlo reflejado esa mayor contribución, digamos? Claramente esto es, hay una frase muy popular que dice que lo ideal es enemigo de lo posible, ¿no? Y tal como lo refería la doctora Maynard, acá estamos hablando de refuerzos presupuestales para hacer que estos organismos estén en un marco decente, ¿no? En el marco ideal. Entonces, las solicitudes que se hacen apuntan a eso. Yo diría que son solicitudes bastante austeras las que se hacen, por lo menos desde la Fiscalía, y aún haciendo esas solicitudes austeras, lo que se le da es muy marginal. ¿A dónde apunta la solicitud de la Fiscalía? A mejorar sedes en el interior del país. Nosotros tenemos un marcado deterioro, un marcado efecto negativo en la calidad de respuesta de la Fiscalía en las sedes del interior, pero no por responsabilidad de quienes ejercen allí las funciones. Diría más, si la respuesta no es peor, es porque día tras día, tanto fiscales como defensores públicos, como jueces, como funcionarios de estas reparticiones, tratan de sacar con esos magros recursos el trabajo adelante, y eso no tiene un impacto en donde veamos una denegación de justicia. Pero nosotros vemos en el interior del país que la Fiscalía desarrolla su trabajo en edificios que son absolutamente inadecuados de materia el desarrollo de la función y de seguridad. Y eso está patentizado, basta ir a cada una de las sedes en el interior del país. No hay nada de inyección presupuestal a los efectos de inversión en materia de infraestructura. Cuando vamos a los equipos de trabajo, las fiscalías usualmente en el interior del país y en Montevideo se componen de 3 fiscales, el equipo fiscal son 3 personas, un fiscal titular y 2 fiscales adscritos. Esos equipos fiscales muchísimas veces están menguados, ya sea porque hay una cefalía por traslado, por licencias médicas. Ayer lo reconoció la fiscal general Mónica Ferrero, dijo: nosotros tenemos un problema, que yo cada vez estoy teniendo más licencias médicas por salud mental, por burnout, porque la gente colapsa en esta sobrecarga de trabajo. ¿Eso a quién afecta? Afecta, en definitiva, al ciudadano que tiene que recibir la respuesta del sistema de justicia. Y esto, cuando la fiscal general entonces pide, lo que usted decía, un equipo de apoyo de 8 fiscales adscritos, nada. Pide 3 fiscales suplentes para que cubran esos casos en donde haya cefalías en esa fiscalía, nada. Pide la creación de 10 fiscalías en el interior del país donde hay fiscalías de turno único. La fiscalía de turno único es una situación absolutamente anómala que se da en muchas ciudades del interior del país, en donde hay solo un equipo fiscal que está trabajando 24/7, los 365 días del año en esas sedes. Un trabajo absolutamente esclavizante, y por otro lado, la respuesta que da la institución a los ciudadanos es totalmente negativa. De esas 10 fiscalías que se solicitaron en el interior del país, nada. Entonces, cuando vemos que las solicitudes que hace la Fiscalía es para dar respuesta a problemáticas que se dan y lo que se recoge es nada de esto, el impacto, o sea, lo que se está pidiendo es que se mejoren esas situaciones. Y apunto en el caso de Montevideo, las fiscalías de estafa.
porque es lineal. La gente capaz que cuando lo entiende linealmente, cuando nosotros decimos que las estafas crecieron exponencialmente. Hoy día las estafas son el tercer delito que más se denuncia en nuestro país. Ha crecido, ha disminuido los hurtos, las rapiñas y han crecido exponencialmente las estafas. Creo que cualquier persona se da cuenta que los delincuentes han entendido que es más fácil procurarse impunidad en una estafa que en una rapiña, en un hurto, en donde se exponen, tienen que salir a la calle. Entonces, el bolsón de impunidad que se genera, que repercute en la ciudadanía, en quien sufre, es víctima de esa estafa, la Fiscalía no lo puede abordar porque no tiene los recursos suficientes. Entonces va a la fiscal general y le dice: necesito la creación de 2 fiscalías especializadas en estafa del Montevideo porque los números son estos y estos, y si bien creció exponencialmente, la respuesta de la Fiscalía en cuanto a imputación ha disminuido en porcentaje. Entonces, para solucionar ese problema, necesito que se creen 2 fiscalías de estafa. El sistema político ha decidido crear ninguno. Cuando digo el sistema político, del Poder Ejecutivo, cuando envía el proyecto al Parlamento. Entonces, cada una de los planteos viene a atender una necesidad imperiosa. Por eso, entonces, el resultado que se va a obtener si el sistema político, como dice la doctora Ferrero, que dice, bueno, yo ruego que miren con más cariño a la justicia. Yo le diría, no comparto esa visión de Ferrero. Yo creo que en este momento es una exigencia. Así como el sistema político nos apunta y dice, le exigimos a la Fiscalía que haga tal cosa, le exigimos al Poder Judicial que haga tal cosa, que actúen en consecuencia, les exigimos ahora. Para exigir hay que dar, y el sistema político a la Fiscalía hace 10 años que no le da prácticamente nada. Tal vez el caso de las estafas fue lo que más me llamó la atención ayer cuando preparaba el reportaje, porque el Ministerio del Interior, cuando presentó su nueva forma de observatorio, digamos, lo que destacaba especialmente era la cantidad de estafas que se habían registrado en el último tiempo y cómo era un delito que había crecido exponencialmente. Y cuando uno va al mensaje de Fiscalía, donde se plantea crear 2 instancias para analizar específicamente estos delitos, bueno, no se crea ninguna, ¿no? Eso la verdad que llamó la atención del proyecto, lo que usted destacaba recién. Claramente. Es que eso es elocuente, siempre digo, con estadística o sin estadística. Si nosotros vamos a cualquier informativo, están permanentemente los mensajes de esto del cuento del tío, de las estafas que se le hacen a personas mayores, de los links que se envían por WhatsApp respecto a cuentas de banco, de las estafas que se hacen a través de plataformas virtuales, Facebook, Instagram, WhatsApp, lo que sea. Entonces, es una realidad patentizable. Yo creo que una persona que escucha dice, o me pasó a mí o le pasó al vecino. Entonces, esa realidad que es patentizable, ¿cómo no se va a abordar? Esa es la pregunta que uno se hace. Hoy, cuando planteaba temprano el reportaje que vamos a conversar con ustedes a partir de las 10 de la mañana, algún oyente también planteaba, este es otro debate por salarios. Y yo le explicaba de que esto no tiene nada que ver con los salariales. La doctora Maynard me está haciendo no con la cabeza, como no. Ustedes son... ¿qué armas disponen para aclararle a la gente que lo está escuchando ahora y que ustedes están reclamando más presupuesto, en su caso para el Poder Judicial, en el caso del doctor Rosa para la Fiscalía, que esto no es un debate por salario? Es que no se están pidiendo salarios. O sea, se plantea así en el proyecto que manda a la Corte la equiparación famosa del 28, no sé cuánto %. Mire, es más, hay un reclamo que ha sido histórico para nosotros, para los jueces, el tema del salario vacacional. Nosotros no cobramos salario vacacional. Fue en el proyecto, pero ni eso lo vamos a pelear. O sea, ni siquiera estamos discutiendo. Va como un adorno más porque ha sido como históricamente una petición que siempre ha estado presente en los pedidos que hemos hecho. Esto no es un reclamo salarial. Lo que estamos pidiendo son condiciones, mejorar las condiciones de trabajo. Poder hacer un trabajo acorde a lo que sabemos hacer. Teniendo los medios, teniendo los rubros, los mecanismos y lo mínimo, como decía el doctor Rosas, ¿no? O sea, tampoco aspiramos a mucho, aspiramos a poder cumplir con el trabajo. Acá no hay reclamos salariales, nadie está yendo al Parlamento. Hemos tenido reuniones con la bancada del Frente Amplio, con la bancada
blanca y nadie planteó nada referente a aumento salarial. No es eso. Estamos reclamando mejorar las condiciones de trabajo que tenemos hoy en día, creando más juzgados. Por ejemplo, los jueces suplentes, pedimos 4 jueces suplentes en el interior, un juez suplente en Montevideo. Todos sabemos que la mayoría de quienes ocupamos cargos en el Poder Judicial, no, yo ya estoy de vuelta, estoy para jubilarme prácticamente, son todas mujeres que tienen una vida, tienen hijos, tienen familia, la gente se enferma, como dice el doctor Rosas, hay mucha gente con problemas, padecimientos psiquiátricos, con licencia médica, porque es una tarea sumamente exigente, tanto la de la Fiscalía como la de la magistratura. Y no tenemos jueces suplentes, necesitamos jueces que cubran esos cargos, porque por lo general se asigna a un juez que ya tiene su oficina para que cubra otra oficina, que es imposible, si no puede con una, no puede abarcar 2, y necesitamos creación. No hay creación de cargos suplentes, de jueces suplentes. O sea, hay unas deficiencias, y aparte, por ejemplo, ¿no? Se crean 2 juzgados, letrados de primera instancia, con competencia en materia de violencia hacia las mujeres. ¿Sabe a partir de cuándo? Del 1 de enero del 2027. O sea, falta más de un año para que eso llegue. Entonces creo que es ignorar la realidad o esquivar o mirar hacia otro lado permanentemente, ¿no? O sea, acá lo que se hace es buscar responsables, lo único que hacemos es buscar responsables. Y no sé, creo que en vez de buscar responsables habría que buscar soluciones, o prever cosas, o prever soluciones para que este tipo de cosas que están sucediendo a diario no pasen más. Y capaz que, no sé, capaz que alguien tiene alguna fórmula mágica, porque ya que hay tanta injerencia en lo que es la función del Poder Judicial, el derecho a opinión es válido en todo, todos tenemos derecho a opinar, ¿no? En este país todo el mundo opina, pero una cosa es permitir la injerencia, como vivimos sufriendo todo el tiempo, en política, en decisiones del Poder Judicial. Bueno, yo quisiera saber si en vez de estar a la crítica podemos brindar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones mágicas o las soluciones que los jueces tenemos a la mano que podrían evitar todas las cosas que están pasando? Yo quisiera saberlas. Me encantaría sentarme y que me las dijeran. ¿Cuáles son? Porque realmente no, por más que trabajamos y le ponemos mucha voluntad, estamos limitados por la ley. O sea, la ley nos dice lo que tenemos que hacer. Y bueno, y quisiera saber cuáles son las soluciones mágicas o cuáles son las fórmulas para evitar este tipo de cosas que otros parecen tener y parece que el Poder Judicial no tiene. Disculpen, pero bueno, es algo que quería justamente decir. Lo que queríamos es que ustedes tuvieran el espacio para contar justamente esto al aire, que el mensaje llegue. Además, una de las características de Radio Oriental es llegar a todo el país por aire, por lo cual es interesante que en todo el territorio nacional se pueda escuchar esto. Doctor Rosa, con respecto al tema de la sobrecarga de trabajo, la fiscal Ferrero habló en el Parlamento en las últimas horas acerca del burnout, y hay una derivación que tiene que ver con el tema salud mental. De hecho, en la Fiscalía hay hasta episodios trágicos con respecto a la sobrecarga de trabajo de algunos funcionarios. Esto también queda de manifiesto, o sea, la falta de recursos y la concentración de trabajo en algunas fiscalías y en algunos fiscales deriva también en episodios de salud mental. Pero claramente, aparte constatado, y lo sabe perfectamente la jerarquía, por eso lo expuso gráficamente en el Parlamento ante los legisladores, y permanentemente, a mí me gustaría en esto tanto, viste, de los teléfonos y lo que hay en los teléfonos, yo creo que si revisan mi teléfono van a ver un sinfín de colegas planteándome situaciones, sobre todo en el interior del país, y en fiscalías acá que son graves como las que tienen el cometido de violencia doméstica y de delitos sexuales, en donde hay situaciones que son insostenibles porque el funcionario tiene que poner el cuerpo y la psiquis a las carencias que nosotros estamos planteando, porque el funcionario no puede darse el lujo, el fiscal que tiene esa competencia, no puede darse el lujo de decir, mira, yo no tengo los recursos, voy a patear el caso para allá. Cuando se le acumulan las causas, estamos hablando en fiscalías de delitos sexuales, donde hay 900, 1000 causas que están pendientes de resolución, porque cada una de las causas de delitos sexuales tienen que ir a juicio oral, porque como se sabe perfectamente, los abusadores sexuales rara vez reconocen lo que hicieron y van a un juicio abreviado,
hay que ir a un juicio oral con todo lo que lleva a la preparación. En el interior del país, las fiscalías son multimateria, o sea, tienen tanto delitos sexuales, homicidios, rapiñas, hurtos, lo que sea. Entonces, esto le genera al funcionario un estrés que deriva en estas situaciones de salud mental que son debidamente constatables. No olvidemos que en este país, en el año 2019, una compañera fiscal, la doctora Susana Rivadavia, falleció en su puesto de trabajo, y yo con esto no estoy diciendo que es responsabilidad del sistema político o de la fiscalía lo que ocurrió, pero yo no puedo hacerme el distraído, no me gusta mirar para el costado como hacen otros, y evitar referir que esa persona unas semanas antes me había dicho a mí personalmente, nosotros nos damos para más. En ese momento eran 2 fiscalías de delitos sexuales, hoy son 10, imagínese el volumen de trabajo, y me dijo, esta cantidad de trabajo que tenemos es increíble, y lo que más me lamento, me decía la doctora Rivadavia, es por las víctimas no poder darles la respuesta que se merecen. Entonces, ese nivel de angustia, esa afectación emocional, es producto directamente de la sobrecarga laboral y de no tener los recursos. Entonces, el impacto es real, el impacto es constatable. Y si no es más constatable, incluso diría, algo que creo que es un reproche que nosotros nos tenemos que hacer, es que el funcionario, cuando tiene un episodio de estrés, de salud mental, en lugar de decir, bueno, yo paro acá, voy al médico y se me certifica, lo que hace es seguir para adelante porque es mayor la responsabilidad que tiene con su trabajo que con su propia persona. Y estoy hablando de los buenos fiscales, porque capaz que un oyente dice, no, pero yo conozco al fiscal tal o a la fiscal tal que en realidad hace tal o cual cosa. Y, como decía la doctora Maynar, siempre nos focalizamos en el caso que es la excepción o en el caso que es la anomalía y no reparamos en los cientos de funcionarios, jueces, fiscales, defensores, que son buenos funcionarios, que actúan de conformidad a lo que tienen que hacer y que sufren estas repercusiones por las debilidades institucionales producto de la carencia de recursos. Si no recuerdo mal, usted es fiscal de flagrancia, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuántos casos tiene hoy en bandeja? La situación de las fiscalías de flagrancia es, como decía la doctora Maynar, respecto de los juzgados en lo penal de Montevideo. Dentro de una patología terrible, nuestra situación tiene un margen, un pelín de comodidad en cuanto, por ejemplo, yo le estaba diciendo, son 800, 1000 casos en la Fiscalía de Delitos Sexuales, yo hoy tengo en bandeja 400 casos que atender. Si bien son hurtos, rapiñas, estafas que merecen respuesta, la verdad que no es un volumen tan alto. Y quiero reparar en estas palabras también que estoy diciendo, cómo nosotros hemos normalizado la patología, que a mí como funcionario no me parece que 400 casos sean tanto, ¿no? Cuando es lo que yo le iba a decir, porque usted me acaba de decir 400 y me eché para atrás en la silla, casi me desnuco. Porque me imagino cuál es la suerte del caso 350, digamos, ¿no? Claro, por supuesto. Es que esa es la realidad. Yo siempre lo digo y lo repito. Hay una vorágine circular en donde hay una semana que estamos de turno, en esa semana abordamos lo urgente, que es las personas que están detenidas y tienen plazos constitucionales que se vencen. La siguiente semana abordamos las órdenes de detención y órdenes de allanamiento, que los policías, que son casos que habían determinadas evidencias, pero para la flagrancia no dio, y también en cuanto a los allanamientos, entonces se pasa una semana haciendo esas solicitudes, la siguiente semana es teniendo esos casos de detenidos y de allanamientos, y la semana antes del turno es la que nos sentamos a ver esos 350 casos que están ahí y que son investigaciones de largo aliento. Es imposible dar una respuesta acorde a las necesidades de las personas que denuncian. Uh-huh. Y eso es lo que se plantea, y se plantea con estadística y no se convence, y se plantea con ejemplos gráficos y no se convence. ¿Sabe cuándo quiénes realmente conocen esta situación? El otro día hablaba el senador Ojeda y decía
gráficamente que el presupuesto que se le asignó a la Fiscalía era absolutamente insuficiente. Por supuesto que el doctor Ojeda conoce perfectamente la situación de la Fiscalía, porque él, como abogado defensor, ha sufrido esta situación. Ha sufrido que el caso que él denuncia como representando a víctimas no avance, que el caso en el que él representa a una persona que es indagado tenga sus dificultades porque no avanza, porque no se hacen las pericias, porque no avanza la investigación. Entonces, quienes han sufrido esta situación, lo mismo pasa con el diputado Pablo Abdala, que cuando fue subsecretario del Ministerio del Interior, vivió estas vicisitudes en cuanto a las dificultades que tienen las instituciones. Entonces, ellos saben perfectamente cuáles son las necesidades que tiene la institucionalidad de la Fiscalía, y lo están planteando. Entonces, si por lo menos no nos escuchan a nosotros, que escuchen a quienes están dentro del Parlamento y saben cómo funciona esta realidad. Doctora, durante varios momentos de la exposición del doctor Rosa, usted asentía con respecto a la capacidad de trabajo y también a la mirada que tienen algunos legisladores eventualmente de los temas presupuestales, teniendo en cuenta que están vinculados al sistema de justicia, o por lo menos lo estuvieron. Sí, totalmente de acuerdo, sí, claro, son los que entienden, digamos, cómo funciona y las trabas que encuentran a diario, ¿no? Yo realmente estaba pensando, por ejemplo, en el año 2017, cuando surge el nuevo Código de Proceso Penal, la Fiscalía y los jueces, ¿no? Nos tuvimos que adaptar a un nuevo sistema. Que implicaba cambio de roles, ¿no? El juez simplemente juzga, que es lo que tiene que hacer, y la Fiscalía pasa a investigar, hace lo que hacía antes el juez. Pero ¿qué pasa? Los jueces teníamos una oficina actuaria, teníamos funcionarios, teníamos receptores, teníamos gente que nos pedían, que se comunicaba con la policía, que nos auxiliaba en el trabajo. Y los fiscales no. Los fiscales no tienen oficina, creo que hasta ahora, William, ¿no? No. Como teníamos los jueces, porque muchos dicen, pero nosotros lo hacíamos, sí, lo hacíamos, pero tenemos otra infraestructura que obviamente la Fiscalía no la tuvo ni la tiene. O sea, yo realmente admiro que dentro de todo hemos salido todos adelante, con nuestras carencias y nuestras virtudes, hemos salido todos adelante, y especialmente la Fiscalía, que entiendo que es casi heroico el trabajo que están haciendo, ¿no? Eso realmente lo reconozco y se lo digo a los colegas con los que converso y tengo más confianza. Comparto totalmente el punto de vista de William, y bueno, sí, que solo nos entiende la gente que realmente ha estado o ha sido víctima, digamos, del sistema judicial, ¿no? Un par de últimas reflexiones para ambos en el cierre del reportaje. Teniendo en cuenta lo que es el actual diseño del presupuesto, tal vez se pueda conseguir algo mejor en el debate parlamentario, o si existe un mensaje complementario por parte del Poder Ejecutivo. La pregunta es, o mejor dicho, el planteo es, la situación actual donde el sistema está saturado a juicio de ambos, ¿va a continuar? ¿Y o se puede profundizar en relación a los recursos que existen o a la falta de recursos? Doctora Maynard, comienzo por usted. Bueno, esperemos que esto mejore, ¿no? Que se mejore el presupuesto para el Poder Judicial, y creo que sí, que mejorar no va a mejorar. O sea, si no le damos al Poder Judicial los recursos, o por lo menos los mínimos recursos necesarios para que subsista, creo que esto cada vez va a ser peor. Yo no veo mucho... porque en lo personal, en el trabajo de los jueces y en el trabajo de toda la oficina, de su equipo de trabajo, eso lo tenemos a diario, y es por eso que el trabajo sale. Pero obviamente los recursos económicos son fundamentales. O sea, es fundamental tener asesores, tener actuarios, tener psicólogos, tener toda una infraestructura para que el juez pueda ejercer su función en forma adecuada. O sea, está organizada así la oficina, y así es el trabajo. O sea, creo que si no mejora el presupuesto, las perspectivas no son muy alentadoras. Doctor Rosa, sobre esto brevemente. Bueno, sí, es eso. La expectativa es la toma de conciencia por parte del sistema político de algo que está patentizado y está dicho. Y quiero refrendar lo que decía la doctora Maynard respecto a que somos colectivos que tenemos agremiados que obviamente tienen necesidades respecto de sus derechos y no las plantean, y que
parte de ellas tienen contenido salarial. Pero nosotros, ante la urgencia de una debilidad institucional que repercute en nuestro trabajo, las mejores condiciones de trabajo están dadas por trabajar en una institución en instituciones más fortalecidas. Entonces, esa es la situación. Y quiero que eso quede patentizado, y si el sistema político decide no reforzar estas instituciones porque entienden que no los merecen o porque no les preocupa realmente que exista impunidad o que la respuesta que el justiciable recibe del sistema de justicia no sea la óptima, que lo manifiesten también. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad intelectual en cuanto a decir, no, en realidad nosotros el sistema de justicia no nos importa, no nos preocupa que existan bolsones de impunidad respecto a determinados delitos, que hayan situaciones de violencia doméstica, de violencia basada en género, que no reciban un abordaje adecuado por faltante de recursos, pero que lo digan claramente, que no pase después que cuando ocurre un hecho, enseguida miran para organismos que en realidad nunca se preocuparon de atendernos. Esa es la reflexión que nos queda. Uh-huh. La última pregunta que le iba a hacer justamente a los dos era, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje que se transmite de parte del sistema político hacia la sociedad cuando los refuerzos presupuestales para el sistema de justicia son los que son? ¿Cuál cree usted que es el mensaje que queda o que transmite en este caso el sistema político, doctora Maynard? Bueno, creo que es bastante claro, ¿no? O sea, es un poco lo que decía William. O sea, tendrá que decidir el poder político si le importa tener un buen sistema de justicia o no. O sea, es una decisión política, en definitiva. Y bueno, sí, ese ejercicio de honestidad a veces sería necesario, ¿no? Decir, porque todos se llenan la boca con que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, vivimos formando comisiones, vivimos creando instituciones, siglas, todos son estudios y proyectos y lo que se va, y cuando se pide concretamente qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe proporcionar para que algo funcione, lo único que tenemos es un no, o un retaseo, y nunca se obtiene lo que se necesita. Entonces vamos a seguir estudiando y haciendo diagnósticos y pronósticos y no resolvemos lo que está planteado. Lo que está planteado es el proyecto de presupuesto que se remitió por parte de la Corte y, bueno, y por parte de la Fiscalía también. Eso es lo que necesitamos para poder trabajar. Esa es la realidad, no hay otra. Doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Doctora María Elena Maynard, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, que tengan buen día.